Bueno, pues hoy se inaugura y presenta la segunda Semana Cultural y Cervantina Alfonso Ruiz Castellanos de Quero. Para adelantarnos los detalles, nos acompaña el director de estas jornadas, Víctor Raúl López Ruiz. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros al alcalde de Quero, a Rubén Torres. Buenos días. Vamos a empezar a desentrañar estas jornadas. Decíamos que arranca la Semana Cervantina, pero además va a arrancar entregando un reconocimiento, el Querote 2017, embajador manchego, al actor Carlos Iglesias en concreto. ¿Qué reconoce este galardón y por qué a este actor? Reconoce una forma singular de nuestro pueblo de llamarle Quijote y basada en los estudios de mi tío Alfonso Ruiz Castellanos, que se hacen en honor a él esta Semana Cervantina, y recoge a una figura como es Carlos Iglesias, que tiene una trayectoria cultural muy larga, muy dilatada, y que además ha actuado en una revista, o sea, en una película que se proyectará como Cineforum, El Caballero Don Quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón, y actúa ahí como Sancho Panza, y bueno, pues le vamos a hacer entrega de ese reconocimiento, ya digo, un poco en reconocimiento de su trayectoria cultural y su sintonía con el mundo cervantino. Además, él tenía vinculación, o tiene vinculación materna con Quintanar de la Orden. Antes de seguir desentrañando esta programación, lo ha dicho usted mismo, estas jornadas cervantinas llevan el nombre de Alfonso Ruiz Castellanos, cronista, hijo predilecto de Quero. ¿Pero qué supone esta figura para la localidad? Supone muchísimo porque, como bien dices, era el cronista oficial del pueblo, pero realmente el patrimonio y el legado histórico que ha dejado a nuestro pueblo es total, porque desde los años 80 está estudiando todo el tema arqueológico, histórico y patrimonial de Quero. Y a él se le debe, pues, desde saber por qué se llama o por qué se denomina desde tiempos visigodos Quero con ese nombre, hasta pues saber que era tierra de hidalgos en el siglo XVI y que perfectamente pues podría ubicarse allí a Miguel de Cervantes o una amistad con él en los Villaseñor, que están ahora justo en su cuarto centenario en el Persiles y Sigismunda, los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes. Ya que lo menciona, ¿por qué Quero tiene este nombre? Bueno, Quero tiene este nombre porque es un montículo, realmente es por Cario, por un montículo peñascoso, que es el origen del pueblo, en el camino de los Quintanarejos y lo que es el Cerro de San Cristóbal, a la entrada del pueblo, es donde se ubicaba primogéneamente en los primeros siglos de nuestra era el pueblo visigodo de Quero. Lo citaba usted, esa relación de Quero con hidalgos, con la presencia de Cervantes en sus tierras, y en estas jornadas usted va a presentar un libro que es El amigo de Cervantes, de cuyo nombre quiero acordarme. Alfonso Ruiz Castellanos, ¿qué papel tuvo Alfonso Ruiz Castellanos como cervantista? Bueno, pues él hizo, a partir de los años 90, se fijó mucho a raíz de su trayectoria como caminero y sus estudios de las calzadas romanas, pues se fijó mucho en las rutas que podría seguir el hidalgo, y entonces pues llegó a la conclusión de que probablemente la comarca donde está situada nuestro pueblo, Quero, pues sería el origen del espejo donde se reflejaba la aldea o el lugar de La Mancha, que cita Cervantes, ¿no? Y bueno, pues hizo un estudio en el año 2004, bastante desarrollado, en el que estableció la ruta de Don Quijote, cuál era la trayectoria desde nuestro pueblo, podía ser probablemente al Toboso, hacia Campo de Cristana, etcétera, etcétera. La va recorriendo todos los capítulos de la novela y él llega a la conclusión, como otros estudiosos, como por ejemplo Jesús Muñoz, de que Quero es posiblemente un sitio como otro cualquiera de la comarca que tenga derecho a ser cervantino al menos, y por qué no, a ser cuna del hidalgo. Alcalde, lo decían sus legados Alfonso Ruiz Castellanos, pero ¿está suficientemente reconocido Quero como una ciudad cervantista? Pues lo que se trata precisamente, como ha dicho Víctor Raúl, es que con estas jornadas cervantinas darle esa relevancia y ese carácter cervantino que Alfonso Ruiz de Castellanos en sus estudios y en sus libros nos pretendió hacer saber. Entonces, el objetivo fundamental de las jornadas es, primero, que la universidad venga y nos apoye, nos dé relevancia institucional, y también presentar a Quero como un lugar cervantino dentro de La Mancha para complementar dentro de lo que es la cultura de nuestra región. Esa reivindicación del lugar cervantino se tiene que hacer con argumentos. Por ejemplo, ¿qué huella de Cervantes tenemos en la localidad? Pues como ha dicho muy bien Víctor Raúl, Alfonso ya a través de sus estudios sí que establecía una serie de distancias, una serie de estudios también a través de un juego de palabras donde Miguel de Cervantes posiblemente en su pensamiento a la hora de escribir podía tener a Quero en
su lugar y reflejarlo en la gran obra maestra que es Don Quijote de la Mancha. En 2004 publica Un lugar de la Mancha para Don Quijote, donde establece una serie de fundamentos y una serie de exposiciones que podemos llegar a pensar que Quero puede convertirse en cuna y patria de Don Quijote. Si no me equivoco, en esta Semana Cervantina van a presentar una ruta. Háblenos de esta ruta cervantina por Quero. Pues la ruta cervantina que vamos a presentar, que va a ser el sábado, cuando tenemos la universidad en Quero, precisamente habla de esa teoría, ¿no? De cómo Don Quijote, la segunda salida, pues cuando sale de aldea al lugar, establece el norte de Quero como ese punto de salida hacia Cristana, donde sufre esa impresión a ver los molinos y donde la situación geográfica nos indica pensar que debe ser Quero ese lugar. Se presenta la ruta, ¿se va a llevar esta ruta a las oficinas de turismo para impulsarla? Lo vamos a intentar, por supuesto, lo vamos a intentar. Vamos a probar a ver qué tal se da, seguramente será un éxito, la gente participe muy bien y el siguiente paso será registrarla para que todos los años la gente la pueda visitar. Estas son las segundas semanas cervantinas de Quero, pero atendiendo a la experiencia del año anterior, ¿qué repercusión tiene para Quero que se celebre algo así en su localidad? Estas son las segundas, el año pasado fueron el inicio, pecamos un poquito también de inexperiencia, pero este año con la presencia de la universidad le damos ese valor añadido y seguramente nos visiten muchísima gente y lo que queremos es, año tras año, que la universidad se consolide en nuestro pueblo y podamos ir poco a poco sacando ese carácter cervantino de Quero y que todo el mundo nos visite, por supuesto. No solo se va a hablar de ese carácter cervantino de Quero, sino que además se va a hablar de Quero. Cervantes centra buena parte de las ponencias, pero también se va a hablar de la historia de la localidad. ¿En qué aspecto se va a ahondar? Bueno, pues la Semana Cultural está diseñada en cuanto a las facetas de este investigador local, del que hemos hablado, de Alfonso Ruiz Castellanos, y las facetas son múltiples, entonces pues tratamos de recogerlas más o menos una por día. Vamos a hablar tanto de los humedales en su visión naturalista, de la Mancha muy importantes en nuestra zona, como la salina que tenemos, la Laguna Grande o la Laguna del Taray. Vamos a hablar de historia, por supuesto, y arqueología con Vicente Torres y vamos a hablar también con Víctor Manuel López Jarquero de la Universidad de Castilla-La Mancha, de los yacimientos cercanos como el de Piedrola y su repercusión en Quero. Vamos a hablar de escritores, se van a presentar libros y se va a hablar de la educación en la transición, un tema que también abordó en su momento Alfonso, y vamos a hablar de Cervantes, 2 días implicada la universidad directamente, donde va a estar mi rector, Miguel Ángel Collado, como momento cumbre en la inauguración el viernes de estas jornadas a las 10 de la mañana y una vicerrectora que es la que publica o la que lleva a cabo toda la Semana Cultural en su apoyo, que es la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, y vamos a hablar ahí con profesores como Manuel Marchino, que es decano de la Facultad de Letras, que va a hablar de la desmitificación del Quijote en su faceta hablada en Sudamérica. Vamos a hablar también del Quijote en cuanto a sus rutas y a sus desarrollos, que antes le preguntabas a Rubén, en cuanto a las hidalguías en el pueblo, que eran el 20% de toda la población, curiosamente en el siglo XVI, y allí se ubicaron los Villaseñor, que probablemente conocieron a Cervantes. Por su faceta de recaudador también tenía lazos con el pueblo, pues las salinas en aquel momento se utilizaban para hacer pólvora en Alcázar de San Juan, y esa faceta era muy desarrollada por Cervantes como recaudador de impuestos, entonces probablemente conocía el pueblo por su carácter hidalgo, por su cercanía a la imposición que hablo de las salinas, y bueno, vamos a hablar de todo esto. Y bueno, lo que hacemos de aquí o tratamos de hacer hoy es invitar a todos, por supuesto, a que nos acompañen y a que traten de ver que Quero es un pueblo poco conocido, tanto como a lo mejor en la primera frase del Quijote, pero que es ideal para hablar de Cervantes y darlo a conocer al mundo. Esa es nuestra idea y nuestra ilusión de aquí en adelante. Ha citado a algunos de los ponentes vinculados precisamente con la Universidad de Castilla-La Mancha, pero ¿cuál es el papel de la universidad este año en estas jornadas? Porque si no me equivoco, además, entre quienes asistan a estas jornadas se les va a reconocer créditos para sus estudios universitarios. Sí, el papel, como bien dices, no solo es de apoyo, que lo es, de apoyo total y financiación, sino que además se ha proyectado las jornadas cervantinas del viernes y el sábado, que es donde directamente actúa la universidad, como una actividad cultural del Centro de Iniciativas Culturales de la universidad, y entonces
a todos los alumnos que se matricularan, hay una inscripción abierta, gratuita, que se matricularan a estas jornadas y asistan, se les va a convalidar medio crédito si son alumnos de grado de nuestra universidad. Y en cualquier otro caso... ¿Cómo van las inscripciones? Bien, van bastante bien, pero bueno, animo también, quedan aún algunas posibles hasta el miércoles, queda el periodo de inscripción. Ahora mismo actualmente, pues de 50 que son, creo que van 30 y algunas, o sea que quedan pocas, quedan 10, 12, pero todavía quedan plazos y, por supuesto, no solo a universitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha que se les reconoce ese crédito, sino cualquier otro universitario también puede reconocérsele ese certificado académico, se le dará como asistente a estas jornadas. ¿Y cuál es el perfil de quienes acuden a estas jornadas, al margen de los universitarios que busquen esos microcréditos? El perfil es cualquier persona interesada en los trabajos de Cervantes, además de, como digo, cualquier alumno de grado que esté interesado en el tema, pero el perfil sería el del investigador de temas relacionados o vinculados con Cervantes o con la historia local, y los cronistas, que también se les va a hacer un reconocimiento en ese. El sábado se va a hacer un reconocimiento a los cronistas locales que de forma autodidacta investigan y hacen tanto por sus pueblos. En todo caso, alcalde, muy rápidamente, no solo se van a encontrar ponencias, no solo se va a encontrar sapiencia sobre Cervantes y la historia de Quero, sino que también hay actividades paralelas para que en los tiempos de descanso el disfrute esté garantizado. Sí, efectivamente, pues se puede visitar todos nuestros lugares de interés turístico, tenemos nuestros hilos, tenemos nuestros molinos, que son muy típicos en Quero, tenemos nuestros humedales, como ha mencionado Raúl, que tienen un valor ecológico bastante alto, así que por lo tanto no solamente están las jornadas culturales, sino que también ofrecemos una amplia gama de actividades para que todo el mundo pueda disfrutar y no solamente ceñirnos a las exposiciones. Y aprovechar la visita a Quero, también como ha dicho Víctor Raúl, pues invitamos a todos aquellos que quieran acudir y conozcan nuestro pueblo y nuestra patria chica. Hecha queda la invitación, Rubén Torres, alcalde de Quero. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y Víctor Raúl López Ruiz, gracias por contarnos estos primeros detalles de las Semanas Cervantinas. Con esto lo dejamos.